Buenas y bienvenidos al Reino del Dado, el podcast semanal sobre juegos de mesa. En este programa, las novedades del mes de abril. ¡Comenzamos! Bienvenidos una semana más, un programa más, y como cada primeros de mes comenzamos con el listado de novedades. Vamos a darle un repaso rápido a las novedades que previsiblemente saldrán este mes. No siempre nos dicen la verdad, a veces las editoriales nos engañan, pero bueno, esperemos que este mes sea un mes en el que se acierten, casi todos los títulos. Además, hay que destacar que hemos pasado ya la resaca de las Navidades, la resaca de los Reyes y la resaca de Interocio, que se celebró a finales del mes pasado, y esto ha provocado ya una lista de novedades un poco más manejable, en lo que tenemos ya un poco de descanso para nuestro espíritu y, por qué no, nuestras carteras. Y sin más, empecemos esta carrera que supone el recorrido por las novedades. Como es habitual, vamos a recorrerlo en el sentido de fecha de lanzamiento. En aquellos en los que no tengamos fecha de lanzamiento, mala suerte. Van a ir al final del programa y al tuntún. Ya Dios dirá. Empezamos con dos expansiones que es verdad que salen a la vez, pero salen cuando tienen que salir, en meses distintos del básico. En este caso hablamos de las expansiones del Eclipse. Vienen con dos nuevas razas. Salen por parte de la editorial Maldito el 3 de abril y a 60 euros cada una. Bueno, podría parecer un precio caro, es verdad, pero los que no conozcáis el Eclipse es un juego de exploración espacial 4X, con hexágonos, con los típicos recursos, escenarios que vamos a jugar. Es un juego muy largo, muy complejo y como tal las razas tienen muchísimas miniaturas, tableros de tecnología donde vamos a ir colocando las cosas con unos diales súper chulos y unas cartas que se colocan además en los diversos bandejas que vienen en estas expansiones. Las razas son muy asimétricas y por lo tanto, bueno, aparte de algún añadido más, estas nuevas razas le dan un nuevo cariz estratégico a aquellos que ya han quemado el juego. Como buen 4X, es un juego complejo de partidas largas, que suelen superar la hora y media normalmente. Si no recuerdo mal, hablo de memoria, el Eclipse fue un juego que salió en el 2011 y en el 2020 vimos una reedición. Y a partir de entonces hemos visto pues diversas expansiones. Es un juego que ya se va volviendo gargantuesco, pero es verdad que lo merece. Es un juego muy bien considerado, es un juego dentro de los 4X muy completo y que además tiene unas ciertas ventajas técnicas, ya por simple hecho por los años que lo distancian, de su como si dijéramos, pues el que abrió este camino, que fue el Twilight Imperium. Echarles un ojo porque aquellos que tengáis el Eclipse quemado os va a venir bien estas expansiones. Yo sé que el Eclipse a lo mejor no es un juego que ve demasiada mesa, pero en los grupos en los que ve mesa es un juego muy habitual. Tenemos a continuación el día 3 de abril Kyoto no Neko de Two Tomatoes. Es un juego que saca Two Tomatoes que en origen lo editó Matagot y sale a 39 euros de 2 a 4 jugadores. Es un juego cuyas partidas duran una hora y es un poco como si dijéramos un dungeon crawler dirigido al público infantil. En este Kyoto no Neko vamos a encarnar a gatos que vamos a ir mejorando nuestras habilidades gatunas y vamos a ir recorriendo la ciudad de Kyoto en la actualidad. Dependiendo del escenario vamos a tener una misión, como por ejemplo pues encontrar un determinado objeto, robar comida del cuenco de otro gato, etc. Y vamos a ir teniendo un desarrollo de nuestro personaje gatuno que nos va a ir permitiendo aumentar sus habilidades, su capacidad de salto, etc. Y acceder a áreas que antes nos estaban limitadas, no podíamos acceder. Ya os digo, es un dungeon crawler bastante simplificado, hay desarrollo de personajes, tampoco es una locura, y al final tenemos pues diversos toques de cartón, standees además para representar algunas figuras y los gatetes en plástico 3D que están muy logrados. Es un juego destinado, yo creo que a un público quizás más infantil, menos acostumbrados a los dungeon crawler complicados, y como juego de iniciación o incluso juego familiar para pasar el rato está bastante bien. También, Maldito, el día 3 de abril saca Bandadas, un juego que había publicado en origen Inside Up Games, sale a un PvP de 42 euros. De 2 a 5 jugadores, no llegan a una hora las partidas. Y en este juego, evidentemente, vamos a manejar pájaros. Montones de pájaros. Ya os digo, este es un juego que nos ha llamado mucho la atención. Bueno, a mí particularmente me ha llamado la atención
por su mecánica fundamental, vamos a tener que organizar nuestros pájaros para ocupar las losetas que vamos a tener en la zona de juego. Cada loseta va a, según las mayorías que haya, dar una serie de puntos de victoria y va a disparar alguna acción especial. Y además vamos a ayudarnos pues, de cierta fauna que haya en esa partida. Tanto las tiles que vamos a poner para colocar nuestros pájaros y puntuar como la fauna pueden cambiar, lo cual aumenta el desafío táctico de la partida y la rejugabilidad. Podríamos pensar que es un nuevo juego de mayoría sin más, pero aquí han implementado una nueva mecánica como novedad que le da una cierta gracia al sistema. Vamos a tener una bolsa donde vamos a ir metiendo los pájaros y vamos a sacar los pájaros de todos los jugadores al azar de esta bolsa y los vamos a ir colocando en las losetas. Además, según la loseta va a haber unos puntos para el primero, para el segundo o para el tercero. Además, ya os digo, del efecto especial que se dispara. La gracia, también, que el ser el primero en determinada loseta a lo mejor no nos va a dar más puntos. Hay losetas donde sí que conseguiremos más puntos por ser el primero, pero hay otras donde no. El hecho de estar más arriba va a provocar que consigamos menos puntos o incluso cero. Vamos, el último juego que sale el día 3 de abril es de Boquerón Games, Pirate King, que sale a 15,95 en este juego de 2 a 5 jugadores, 15 minutos por partida, juego filler rapidito incluso para niños, en los cuales, si lo habéis descubierto, vamos a encarnar a una tripulación pirata y vamos a intentar luchar por el dominio de los mares. Desde luego no va a ser literal, vamos a tener una mecánica de push your luck, de forzar la suerte, en la cual vamos a tener una serie de cartas en nuestro mazo, vamos a tener que ir sacando cartas por turnos todos los jugadores a la vez, hasta que nos decidamos plantar. Vamos a conseguir unas ciertas espadas y unas ciertas monedas, con las que bien podremos o comprar cartas que hay en el centro de la mesa para incorporar a nuestro mazo en esta estrategia de deck building, o vamos también a conseguir acabar con enemigos con estas espadas que nos darán puntos de victoria. Si tenemos 3 fracasos, perderemos todo lo que hemos conseguido, que es lo que le da el carácter este de push your luck, de arriesgar para obtener el máximo beneficio. Muy importante, por lo tanto, saber qué cartas tenemos en el mazo, cuántas posibilidades de fastidiarla tenemos y además también, sobre todo, el hecho de comprar las cartas adecuadas para mejorar el mazo e ir aumentando cada vez más nuestro motor de cartas. Yo, además, me permito recordar este juego porque las ilustraciones me han hecho muchísima gracia. Tiene una serie de iconos, muy ideográficos a la hora de escoger las cartas, o espadas, o monedas, o también las calaveras, ya os digo, que son los fracasos que vamos a ir sacando. Y toda la iconografía está sin letras, son solo dibujos. Y además, el arte de las cartas, todos los personajes tienen un toque que a mí por lo menos me recuerda, aunque no exactamente, a los Playmobil, con este dibujo agradable, de cabezas grandes, muy expresivas, así que también muy dirigido a un público infantil, con colores llamativos, para tenerles entretenidos y mirando las cartas. Llegamos ya al 10 de abril, Maldito saca las expansiones para el Pagan. 3 expansiones. Salen a 4,5 euros cada uno, son cartas. El Pagan, recordar que es un juego para 2 jugadores. Bueno, no vamos a entrar tampoco en profundidad en el juego base, pero vamos a recordar que era un juego asimétrico, en los cuales había 9 aldeanos enfrente de los jugadores. Uno de los jugadores representaba a la bruja que tenía que ejecutar un ritual como uno de los aldeanos disfrazada, y el cazador tenía que encontrarla antes de que completara el ritual, lo cual daba lugar a un juego bueno de blues y de engaños, etc. Estas expansiones, bueno, nos dan más juegos para los mazos de cada uno de estos personajes. Seguimos en el 10 de abril, que es cuando GeneX Games saca un juego original de Breaking Games. Sale, a ver si lo digo bien, Dwellings of Eldervale. Creo que me salvo los muebles perfectamente. Sale a 149,95. Hay un pack de 80 euros, que me parece que es de deluxificación, con algunos muñecos para tal. Bueno, no me hagáis caso, el pack no lo he visto. Es un juego de 1 a 5 jugadores, de estos largos, de conquista, 150 minutazos, no os los va a quitar nadie. En este Lords of Everdell, una vez más, vamos a tener conflicto, lucha por las áreas y distintas unidades, en lo que es, una vez más, un conflicto en toda regla. Nos vamos a pelear en varios aspectos, además. Vamos a tener aspectos como el uso de trabajadores para realizar diversas acciones. Vamos a tener otras características como, por ejemplo, puede ser la generación de nuestro motor, cómo lo vamos a organizar para producir más y mejor, y además el control de área. Además también tenemos determinadas unidades especializadas que nos van a ayudar a realizar
determinadas acciones de una manera más eficiente. Lo que es habitual en estos juegos de dominio de área, los jugadores van a ir colocando trabajadores por turno y los van a reagrupar, los van a recoger a nuestro tablero individual. Además, según las áreas que controlemos, tendremos pues, determinadas habilidades especiales que nos darán pues, estas torres, portales, lugares mágicos, lo que sea en ese momento. Es verdad que el precio del juego es elevado, pero es un cajón. Una vez más, proviene de un crowdfunding y se nota en la producción con las distintas bases para todos los jugadores con todas las unidades, y además tenemos pues una serie de hexágonos que van a reflejar las áreas por las que nos vamos a pelear, con lo cual cada partida va a ser distinta. También tenemos un tablero de influencia donde vamos a ir colocando pues las energías que vayamos controlando, etc. Es un juego que quizás sea un poco más a lo que nos tiene acostumbrados GeneX Games, con juegos que unen bastantes temáticas, una cosa que les pasa ya desde Mecanisburgo, a veces con más éxito, a veces con menos. Juntan varias mecánicas distintas para intentar hacer un juego lo más completo posible para todos los jugadores, que cada uno podamos encontrar algo que nos guste en él, pues sea quizás más amante de los euros por el tema de la gestión de trabajadores y generar este motor, o bien el tema de las unidades y el conflicto por el control de áreas, que viene más de los juegos americanos. Es un juego que desde que salió en 2020 ha estado muy bien considerado y cuenta con una legión de fans, o sea que por algo será. El 10 de abril, último juego del 10 de abril, tenemos The Maldito Games, un juego nuevo de Stonienmeyer en origen, a 50 euros, de 1 a 5 jugadores, aproximadamente 1 hora de duración por partida. Sabéis que estamos hablando del Theme Spam, una nueva entrega de la serie que ha sido Spam, que yo no sé si Stonienmeyer pensaba hacer esto, pero así les ha salido y ya vamos por el tercer juego. Empezamos con el Win Spam, en los cuales hacíamos de observadores de pájaros que íbamos consiguiendo nidadas, huevos, colocándolos en diversas zonas. Luego pasamos al Win Spam, en el cual éramos criadores de dragones, en lo que fue un salto de la observación de pájaros a un terreno absolutamente fantástico. Win Spam, hay un programa en el podcast sobre él, lo podéis escuchar si tenéis curiosidad. Pero luego hemos llegado a esta Theme Spam, que después de los dragones, en un giro insospechado, hemos pasado a los peces. Pues sí, a los peces. Vamos a tener una serie de tableros, la novedad que en vez de ir colocados horizontalmente van a ir verticalmente, con lo cual cada vez vamos a ir profundizando más en las aguas, encontrando especies más abisales, y vamos a tener que ir colocando estos peces que nos van a ir dando determinadas habilidades en las diversas zonas de profundidad que les corresponden, para ir generando nuestro motor de producción y ser cada vez más productivos con cada una de las acciones que tengamos. Si bien Wispam era un juego que se había complicado un poco, pero sigue siendo un juego familiar, la gracia era descubrir todas las especies distintas de pájaros, y de hecho las expansiones eran nuevas especies de pájaros de distintos continentes. En el caso de Wingspan, ya a pesar de que agradecemos el esfuerzo por crear una serie de familias de dragones con más o menos creatividad, bueno, siempre creativos, pero quizás de alguna manera eran sorprendentes, y el hecho de criar dragones en cuevas, bueno, pues sí que llama un poco la atención y nos sacaba un poco de la realidad. Pero bueno, entendemos que era de cara a favorecer la jugabilidad, no atándose a nada real. Hemos pasado a Wingspan, por cierto, era un juego más complejo que Wingspan. Hemos pasado a Finspan, que estos pececillos podríamos decir que son el hermano pequeño de esta serie. Son unas mecánicas muy similares a las que ya conocíamos del resto de la serie, pero que tiene menos complejidad, partidas más cortas, y encima incluso ya vienen con un cierto setup, vienen algunos peces ya impresos en los tableros, con lo cual aceleramos un par de turnos la partida. Está claramente dirigido a quizás un entorno más orientado a esta introducción a la serie, más fácil, o incluso pues a un ambiente más relajado, más realista, o amantes de los peces, como diría Toy McClure. Abandonamos los peces y nos vamos a los prados. Tenemos que saca Space Convoys Garden Rush, un juego para 2 jugadores, 22,49 y a 30 minutos de duración de partida. Una vez más, si nos quejamos de la invasión de versiones Duel, aquí tenemos otro juego para 2 jugadores. Debería llamarnos la atención como efecto sociológico que los juegos cada vez consideren imprescindible tener el solitario, el automa para un jugador, o que quizás veamos tantísima explosión de juegos de 2 jugadores. A lo mejor sí que habría que darle una vuelta. Pero bueno, en este Garden Rush lo que vamos a hacer va a ser tener un prado, una huerta, y vamos a ir plantando nuestras hortalizas y diversas plantas
para cumplir los patrones de cada una que permitan recoger la cosecha. Los vamos a ir colocando en esta grid que tenemos. Vamos a tener cada jugador una grid con un terreno central donde vamos a tener las losetas de bonificación y vamos a ir cogiendo estas losetas, colocándonos en nuestro huerto, intentando conseguir el diseño que viene en la parte inferior del tablero. Una vez que lo consigamos, además hay ciertas losetas del grid impresas que al colocar la ficha de hortaliza encima o de planta nos van a producir un efecto adicional. Vamos a ir consiguiendo puntos y disparando las acciones especiales. Además, también hay que añadir que nos ha llamado mucho la atención la caja. La caja viene por un lado con el tablero de puntuación, la tapa magnética se convierte en el tablero de juego y luego aparte, bueno, pues tenemos todas las losetas en lo que sería, si tuviera que dar un parecido, sería con las ilustraciones de Zombies vs. Plants. Tenemos estas plantas humanizadas, con ojos, con rasgos faciales, etc. Pasamos al 24. El 24 tenemos dos novedades de Maldito. Solo Maldito saca juegos el 24. Tenemos Compile, juego para 2 jugadores de cartas, salió a 18 euros. Es un juego con un arte muy marcado, curioso, las cartas foil, caja negra muy llamativa. Fue uno de los grandes éxitos, si no recuerdo mal, del Essen del 2024, en los cuales vamos a representar a dos IAs, dos inteligencias artificiales, que se están peleando por ejecutar su código. La caja trae un 1, lo cual nos da a entender que va a haber más entregas, pero bueno, vamos a tener una serie de enfrentamiento entre estas IAs por compilar su programa, evitar que la otra lo compile. Iremos añadiendo recursos a nuestras programaciones y iremos bloqueando las del contrario, molestándole con diversas cartas. Aparte, también, de Maldito, mismo día, tenemos en Origen de Cráneo Beyond Horizon, que es el juegazo de este mes, probablemente para los que nos gustan los euros. Es un juego que sale a 60 euros, de 2 a 4 jugadores. A 4 jugadores probablemente sobrepase las 2 horas de duración. En Beyond Horizon vamos a representar a una civilización. Es un juego de civilizaciones, descubrimiento, desarrollo, etc., en las cuales vamos a ir descubriendo mediante hexágonos el terreno que nos rodea, vamos a ir consiguiendo esos recursos y además tenemos un tablero enorme con tecnologías líderes que nos van a ir permitiendo personalizar, cada vez obtener nuevas habilidades e ir aumentando nuestras capacidades. Como es habitual en estos juegos de civilización, llamados así gracias a nuestro queridísimo amigo, se me ha ido de la cabeza, creador de civilización, creador de Coloniza, etc., en los cuales vamos a ir explorando, expandiéndonos y consiguiendo cada vez más desarrollos, más producciones, más descubrimientos y más avances tecnológicos. Cada vez nuestra civilización será mejor, más eficiente, más productiva, más mejor en general. La partida durará hasta que consigamos los suficientes hitos de puntuación para conseguir cerrar la partida. La misma manera de lo que se hacía en los colonos de Catán, para que todos nos entendamos. ¿Qué podemos decir de este Beyond the Horizon en pocas palabras, de una manera clara, concisa? Bueno, quizás no demasiado. Para los que no conozcáis los juegos de civilización, son juegos, ya os digo, complejos, tienden a tener muchas opciones de desarrollo, muchas asimetrías en las distintas civilizaciones que podemos encarnar de cara a conseguir la del triunfo final y ser la civilización más avanzada. En este caso vamos a tener un gran tablero central con una árbol tecnológico donde van a ir colocándose las cartas que vamos a ir consiguiendo desarrollando y vamos a tener unos tableros individuales donde vamos a tener, bueno, pues nuestros distintos peones, fichas, etcétera. Además de donde vamos a ir consiguiendo pues las cartas particulares que tengamos. Y luego aparte vamos a tener una serie de hexágonos que son los que van a ir completando el terreno que podemos explorar y donde podemos crear asentamientos, ciudades, etcétera. Es un juego, en la época en la que nos encontramos, quizás un poco espartano. Es un juego que no tiene un diseño muy recargado en aras de la jugabilidad. Es verdad que los hexágonos de terreno están ilustrados, pero los peones son una simple serie de peones cabezones, como si fueran pesas antiguas, una serie de tokens de cartón y muchas cartas. Está dirigido más a la jugabilidad que a quedar bonito en mesa. Es verdad que estamos viviendo una época donde los crowdfunding están desatados, que todo que tiene que ser súper precioso, muy ilustrado y muy llamativo para que nos entre por los ojos y apostemos con el juego. Este Beyond Horizon es quizás un paso al pasado, más tranquilo, pero con unas mecánicas actualizadas en las cuales lo que nos va a ofrecer es esta sensación de civilización, de desarrollo clásico que siempre ha triunfado, adaptado a los nuevos tiempos y no está recargado. En mi opinión,
es un juego del mes, que merece la pena para todos aquellos que nos guste. Es verdad que quizás los más amantes del euro le echen un poco para atrás toda la mecánica de civilización, pero por 60 euros es un juego que en la época en la que nos encontramos a mí me está pareciendo hasta barato. Asmodee nos trae el 25 de abril Tiempo de Tumulto, 34,99, juego de 2 a 4 jugadores, centrado en las guerras civiles en Japón, 30 minutos de duración, juego rapidito, en los cuales vamos a tener que ejercer nuestra influencia en las diversas provincias de este Japón dividido por estas guerras civiles. ¿Es al final un Risk hormonado? Vale, podríamos decir que es un Risk hormonado, pero muy bien hormonado. Tenemos una serie de cartas que nos van a permitir ejecutar los conflictos y luego en nuestro turno vamos a tener una tirada de dados, 3 dados, que nos va a permitir escoger qué región y qué despliegue vamos a hacer, con lo cual vamos a minorar la suerte a la hora de elegir los dados. Quizás el hecho de coger provincias con una tirada de dado más difícil para formar unidades ahí nos va a favorecer, pero vamos a construir una unidad menos potente, o quizás el coger unas provincias donde va a haber más posibilidad de generar despliegue nos va a permitir coger unidades más fuertes. Es una elección que tendremos que hacer y más dependiendo de lo que tenemos en la mano. Juego rápido, complejo en su justa medida, con unas cartas de acción para tener parte de información sesgada y además un diseño muy bonito desde la reedición anterior que ha mejorado mucho. Pasamos a la encarnación en juego de mesa de un videojuego de gran éxito. El 25 de abril también saca Bumblebee de Rebellion Sniper Elite a 64,95. Será una expansión a cerca de 35 euros, no me hagáis mucho caso, pero andaba por ahí. El Eagle Nest me parece que era lo que había salido del crowdfunding. Es un juego de infiltración de 1 a 4 jugadores. En este juego, uno de los jugadores va a reflejar el protagonista del videojuego, este sniper, que va a intentar infiltrarse tras las líneas alemanas para cumplir su misión, bien mediante sigilo o bien dando bofetadas con la mano abierta. Allá él. Yo no sé si esta estrategia va a funcionar, pero bueno, es una posibilidad. En el caso de jugar más de un jugador en solitario, el resto de jugadores van a usar a los alemanes y van a decidir si tienen que ir a la caza del sniper o van a tener que quedarse protegiendo los objetivos. En la caja vamos a encontrar los tableros con las distintas secciones que vamos a poder ir avanzando, consiguiendo objetos y cumpliendo misiones, las miniaturas de los alemanes, de los oficiales alemanes y la miniatura, como no, del protagonista, este sniper. La bolsa con los chips de los que iremos sacando los distintos disparos de nuestro sniper para ver si ha tenido éxito, serie de cartas, etcétera. Y sobre todo, bueno, tiene unas mecánicas interesantes de ruido, como todos estos juegos de infiltración, de cara a tenemos acciones potentes pero que generan más ruido, o acciones más leves, más débiles, pero que generan menos ruido y van a favorecer la infiltración. El videojuego, desde luego, ha tenido mucho éxito con un montón de partes, y yo creo que este juego de tablero se añade a estos juegos de infiltración, y también seguramente al precio al que ha salido va a ser un visto y no visto. Acabamos el mes de abril, en los juegos que tenemos fecha, con 2 estrenos de Trangis Games. Sale La Gran Migración a 29,95. Es un juego de 2 a 8 jugadores, 20 minutos de partida, en este Purge Your Look de aves migratorias, en las cuales vamos a intentar hacer el recorrido Europa-África de la mejor manera posible. Vamos a tener unas aves con distintas razas de aves con distintas características que nos van a ir suponiendo un desgaste a la hora de realizar este viaje, bien sea por condiciones adversas, por problemas de alimentación o por depredadores. El que llegue al final completando la migración de la mejor manera posible, pues va a ganar. Una de las grandes bazas que cuenta este juego es, para los que gusten los pájaros, entre los cuales me incluyo, con diversas especies de aves, multitud de ellas, que le dan este toque de asimetría a la hora, bueno, pues de escoger las rutas. A la hora de, además de avanzar por estas rutas, estamos hablando de un push your luck en el cual vamos a tener que ir forzando dentro de nuestras capacidades para conseguir recorrer más casillas en menos tiempo y evitando los mayores peligros. El otro juego, Team Party, es un juego que sale a 24,95 euros y que tiene la barbaridad de 3 a 18 jugadores. Duraciones de 20 minutos, de 7 años en adelante, en lo que es un juego party clásico de diversos desafíos. En esta caja relativamente pequeña, vamos a encontrar componentes como dados, peonzas, relojes de arena,
y un montón de cartas que van a tener diversas pruebas, algunas conocidas como por ejemplo el escondite inglés, a otras nuevas como pues, superar tiradas de dados o conseguir hacer pruebas físicas mientras dure la peonza en movimiento. Es evidentemente un party clásico de cara a movernos, mantener actividad y cansarnos. La mayor parte de las actividades además es física, con lo cual ya recomiendo un buen salón, o un patio, o un jardín. Bueno, ya sabéis a lo que me refiero. Aprovecho este momento, por cierto, para recordaros que os suscribáis, le des al like, nos comentéis, nos hace un gran favor. Estamos en Spotify, en iVoox, en YouTube, en un montón de lados. Cualquier apoyo que nos deis es bienvenido, mientras la visibilidad, compartirnos, hablar de nosotros o gritarle a los vecinos nuestra existencia, que nos hará ser mejores personas y llegar a más gente. Bueno, continuamos con la lista, aquellos que salen sin fecha. Tenemos 3 juegos de De Beer dentro del pack de juegos pequeños. Salen a 10 euros, de 2 a 5 jugadores, de 2 a 4 jugadores. Estoy hablando del match, de encajar parejas. Moira, sobre las 3 Moiras y de cómo vamos a realizar el desarrollo de las historias de estos hilos de la humanidad. Y el Al Aboard. Aquí la verdad es que he de reconocer que no tengo demasiada información. De Beer no se pasó por el interocio y he quedado un poco a ciegas. Pero de todas maneras sé que en el último De Beer News en YouTube los han comentado. Así que si tenéis cualquier duda, iros hacia allá. Estos juegos de De Beer en caja pequeñita suelen ser juegos de cartas a 10 euros. Suelen tener diversa jugabilidad, pero siempre es para el mismo número de jugadores. Los hay más party, como quizás el Match, o Moira, que tiene más estrategia. Es un poco filler. No son juegos que tengan una duración muy larga, pero oye, para sacar en una fiesta o entre varias partidas, la verdad es que está bien. Aparte tenemos Mevo saca Slide. A 14,95, de 2 a 6 jugadores, 15 minutos, este sí que es un filler. En este vamos a tener un grid de 4x4 cartas, 16 cartas boca abajo, y vamos a tener que cada turno, cada jugador a la vez va a coger una de sus cartas y la va a echar al centro, la va a poner delante suya dada la vuelta. Centro de la mesa no, perdón. Cada jugador entonces, por el orden de la carta de menor a mayor, va a coger una de esas cartas y la va a poner de vuelta en su grid, empujando o bien la fila que ha quedado con esa línea vacía, esa casilla vacía, o la columna. El objetivo, al final, cuando hagamos esto 16 veces y tengamos toda la grid revelada, las cartas que tengan parejas junto a ellas no van a sumar, pero las cartas que no tengan pareja, que estén solas, sí nos van a puntuar. Al final, el que tenga menos puntos es el que va a ganar. Se puede jugar o una ronda a ver quién tiene menos puntos, o una serie de rondas hasta que alguien supere los 100 puntos y se vaya fuera. El misterio del juego que descubres en la primera partida, que hay veces que a la hora de coger la nueva carta, echarla y colocarla, te has descogorceado tu estrategia brutal que tenías y se te empiezan a separar los dieces y te fastidian vivo. Pero bueno, se requiere más de una partida, pero al final se saca, la estrategia se saca. Tenemos además una nueva edición de Taco, Gato, Cabra, Queso, Pizza, de Lúdilo, a 15,95 euros, de 3 a 8 jugadores, partidas de 10 minutos. Esta nueva edición, este es un juego que ya estaba en el mercado, pero sale en edición sumergible prácticamente. Son cartas linen de plástico, vienen en una bolsa además de malla para que no les salga moho, no se queden mojadas y huelan raro, en lo que es evidentemente un juego dedicado a las tardes de piscina. Eso de que es de 3 a 8 jugadores, yo creo que incluso se podría aumentar. Es el famoso juego de ir haciendo repeticiones siguiendo la serie sin equivocarse. Había algo con las palmadas o las manos o los brazos o los símbolos, ¿no? Yo había jugado algo de esto, os puedo decir desde ya que a mí se me daba fatal. Yo del taco, gato, cabra, queso no paso del gato. Me quedo taco, gato, gato, taco, se acabó. Se fastidió el invento. Y ya para terminar acabamos. ¿Qué os ha parecido, Yo creo que vamos a andar casi con un poquito en torno a la media hora. Es que ha habido, vamos, no las he contado directamente, pero creo que unas 20 novedades. Lo cual, joder, es un descanso con los meses que llevábamos. No ya de cara a hacer el programa, que quizás es verdad que queda un poco menos de relleno, pero también es verdad que nuestras carteras lo van a agradecer. La última novedad que tenemos es GeneX Games saca un nuevo juego de Renegade, la serie esta de solitario, que era Soligero, bueno, no sé qué era, Giro. Estoy hablando de Wetland Run. Después de haber tenido la serie del héroe contra el espacio y después de haber tenido la serie del héroe contra los malos en lo que era un enfrentamiento militar, pasamos a la serie de
supervivencia en las guerras de motor en el páramo. En este Overland Run es un juego que sale a 42,95, solitario, dura cada partida 45 minutos, hay que hacer la campaña. Vamos a tener nuestro vehículo, vamos a tener que ir consiguiendo partes, upgrades para nuestro vehículo para matar más y mejor, y vamos a tener alrededor una serie de vehículos enemigos que nos van a ir rodeando con la firme intención de hacernos pupa. Y es que la gente es malísima y no nos deja llevar a cabo nuestra utopía sin molestarnos. Cada vez iremos consiguiendo mejorar nuestro coche, darle nuevas capacidades, mejorar el motor, los tubos de escape, las ruedas, etcétera, en lo que es una grid que podemos hacer de 9 cartas, 3 en el frontal, rueda izquierda, rueda derecha, frontal y parachoques, los 3 de en medio y las 3 traseras, pues parachoques trasero y las 2 ruedas traseras. Arte muy interesante, páramo, serie Mad Max, que podría fallar. También deciros que me ha recordado un poco, no sé por qué, los dibujos a Metal Gear Slug. No sé si soy yo o es la edad que me puede, pero yo recomiendo echarle un vistazo. Es verdad que los juegos de esta línea de solitario hay algunos que han funcionado mejor que otros, pero sí que es verdad que estamos viendo una época donde los solitarios se están vendiendo todos de una manera que a mí es verdad que me parece un poco sorprendente. Pero si se venden es que hay mercado. No hay que recordar también de la misma editorial como Final Gear prácticamente ha arrasado en todas las waves, todas las ediciones que han sacado. Que si no recordáis, yo creo que no hemos hablado de este juego en el programa, consistía en una serie de escenarios con un juego básico en el cual íbamos a encarnar a supervivientes de diversas películas de terror. Íbamos a usar mecánicas distintas de cara a vencer a este enemigo maligno, asesino en serie, fantasma del más allá, monstruo del pantano, lo que fuera, y que quería acabar con nosotros. Pues esta serie Final Gear, también solitario, con precios más elevados que estos que estamos hablando, se vendió a expuertas y por lo tanto quizás yo no soy el público objetivo de estos juegos, pero sí que es verdad que están teniendo éxito, están teniendo salida y las editoriales se están animando mucho a sacarlos. Así que ya os digo, este desde luego a mí es de los 3 que he sacado GeneX Games el que más me llama. Y por lo que podemos decir, esto ha sido todo, ha sido un mes de menos novedades, lo agradecemos, es verdad, siempre se queda uno con la sensación, lo he comentado varias veces, pero lo voy a repetir, cuando tiene tantísimas cosas, tantísimas novedades a la vez, es difícil llegar a todas, que se te pase algo, los títulos para jugar se acumulan y al final es un estrés. Yo sé que las editoriales tienen muchísima presión, tienen que sacar la novedad, tienen 3 meses para liquidar las novedades y conseguir vender la edición, y esto supone muchísima presión, pero queremos más juegos como el White Castle, queremos más juegos como el Beyond Horizon, juegos que quizás puedan ser más caros, más baratos, tampoco es un problema de precio si contamos las horas de juego que hemos echado al final, pero queremos juegos sólidos, que sean rejugables y que no basen su venta en el hype, sino que tengan quizás recorridos pues más largos y podamos disfrutar más tiempo de ellos y de verlos en las líneas de las ventas, los lineales de las tiendas, perdón. Pero bueno, como ya sabéis, esto es una opinión gratuita, de poco peso y probablemente informada. Pues lo justo, porque como no me dedico a vivir de eso, pues ya sabéis cuál es mi interés. En fin, muchísimas gracias por estar ahí. Recordar, seguirnos, darle al like, comentarnos, animarnos en general. Es un tema que a nuestro ego nos viene súper bien, al mío particularmente, que soy el que está aquí dando la cara o poniendo la voz. Muchísimas gracias por todo y nos vemos la semana que viene. Adiós.